Hay lugares en el mundo donde el peso de la tradición no es una metáfora, no es un sentimiento, no es una abstracción, no es algo que uno lleva ligeramente, de la manera en que la mayoría de nosotros llevamos las costumbres de nuestra crianza. Es estructural. Es la arquitectura de una vida entera. Determina lo que uno viste, a dónde va, con quién habla, cómo es visto y qué le ocurre si traspasa sus fronteras. Para la mayoría de las personas criadas dentro de ella, esa estructura no se experimenta como una jaula. Se experimenta como seguridad, como identidad, como la forma misma de lo que uno es. Y es precisamente eso lo que hace que una historia como esta sea tan devastadora. No porque las personas que aparecen en ella sean villanos o monstruos, sino porque eran seres humanos ordinarios, imperfectos, solitarios, capaces de errores terribles, viviendo dentro de un sistema de expectativas tan total, tan implacable, que cuando las partes humanas de ellos comenzaron a desbordarse de esos límites, las consecuencias no fueron solo personales, fueron catastróficas y fueron permanentes. Hoy quiero contarles una historia que viene de Riad, en Arabia Saudita. El año es 2008, y en el centro de esta historia hay una mujer joven llamada Samira. Samira tenía 28 años cuando comienza esta historia. Había sido criada en una familia tradicional, educada dentro de los límites que su comunidad sostenía como sagrados, y casada a los 23 años con un hombre llamado Faisal. Una unión concertada con la aprobación total de ambas familias, llevada a cabo con decoro, celebrada con sinceridad. Faisal era rico, su familia era respetada. La casa a la que llevó a Samira era grande y bien equipada, en uno de los barrios residenciales establecidos de Riad, con muros altos y patios interiores silenciosos, y todo el confort material que una joven esposa podía razonablemente esperar. Lo que no tenía, y lo que Samira pasaría los años siguientes entendiendo gradualmente en toda su profundidad, era la presencia de su marido. Faisal era un hombre de negocios en el sentido más verdadero y más absorbente de la palabra. Su trabajo requería viajes, semanas en Dubái, estancias prolongadas en Londres, negocios que lo mantenían en aviones y salas de reuniones, y en compañía de socios y colaboradores que tenían derechos sobre su tiempo y su atención, con los que su joven esposa, esperando en casa en una vivienda que ella no había elegido, en una ciudad donde su mundo social estaba estrechamente delimitado, simplemente no podía competir. No era malicia por parte de Faisal, es importante decirlo con claridad. Proveía, no era cruel. Según los estándares de lo que él entendía como las obligaciones de un marido, las estaba cumpliendo. Pero Samira tenía 23 años cuando se casó y 28 cuando comienza esta historia. Y en esos 5 años había aprendido algo sobre sí misma, para lo que no tenía un lenguaje claro, porque el lenguaje que tenía a su disposición no acomodaba fácilmente lo que estaba viviendo. No era infeliz con su fe, no albergaba rencor hacia su cultura en ningún sentido abstracto. Simplemente estaba, profundamente, de la manera específica y envolvente que las personas solitarias en casas grandes comprenden, sola. Sus días tenían una forma, pero no una textura. El hogar funcionaba. Las oraciones se observaban. Era una esposa ejemplar en todos los aspectos visibles. Pero existe un tipo particular de vacío que no tiene nada que ver con la presencia o ausencia de cosas, y todo que ver con la presencia o ausencia de ser verdaderamente conocida por otra persona. Y Samira, en 2008, vivía en el centro de ese vacío cada día. En ese silencio entró Amir. El padre de Faisal tenía poco más de 60 años en aquel momento. Era un hombre de posición en su comunidad, no en un sentido político u oficial, sino de la manera en que los hombres mayores de cierto origen y cierta prestancia llevan la autoridad simplemente con ocupar una habitación. Tenía una cualidad de atención que las personas encontraban reconfortante. Escuchaba con cuidado, hablaba con reflexión. Tenía ese tipo de presencia que hacía que las personas más jóvenes se sintieran consideradas en lugar de ignoradas. Y en un hogar donde Samira a menudo se sentía como un mueble,
hermoso, cuidado y esencialmente invisible, su atención era algo contra lo que ella no tenía ninguna defensa. Comenzó a visitar con más frecuencia después de que los viajes de negocios de Faisal se intensificaron. Venía a ver cómo estaba el hogar, decía, a asegurarse de que la esposa de su hijo tuviera todo lo que necesitaba, de que nada faltara, de que no encontrara las largas ausencias demasiado difíciles. Esas eran las razones declaradas, y al principio probablemente eran genuinas. Era un suegro cumpliendo una obligación familiar. No había nada en esas primeras visitas que hubiera alarmado a alguien que las observara. Pero la atención es su propia forma de intimidad, y para una mujer que había vivido en aislamiento emocional durante años, ser notada, realmente notada, de la manera específica y personal que Amir tenía de hacer que las personas se sintieran vistas, no era una experiencia neutra. Era, para usar una palabra que la situación no merece, pero que es no obstante precisa, nutritiva. Y ella volvía a ella de la manera en que las personas vuelven al calor cuando han tenido frío durante mucho tiempo. ¿Has sentido alguna vez la atracción de algo que sabe con absoluta certeza que está mal? No mal en la manera menor y manejable de la mayoría de los errores humanos, sino mal de la manera de algo que podría desmantelar toda su vida, todo aquello para lo que fue criado, todo lo que cree sobre sí mismo. ¿Y sintió esa atracción de todas formas? No es una pregunta cómoda, pero es una pregunta honesta. Y es la única pregunta que nos permite entender cómo Samira pasó de donde comenzó a donde terminó. Lo que se desarrolló entre Samira y Amir a lo largo de 2008 y hacia los años siguientes no fue imprudente ni repentino. Fue, a su manera terrible, gradual. Una conversación que duró más de lo que debía. Un momento de contacto, una mano ofrecida quizás en consuelo o un gesto de reaseguramiento, que llevaba más peso del que su superficie sugería. Pequeñas transgresiones que hacían que la siguiente pareciera menos significativa, hasta que la distancia acumulada desde donde habían comenzado era tan vasta que ya no había manera de pretender que aquello no era lo que era. Era una aventura, entre un hombre en sus 60 y la esposa de su hijo, teniendo lugar en la casa del hijo, bajo el techo del hijo, contra cada prohibición en la que ambos habían sido criados como fundamental. En una sociedad y una fe que tratan tales violaciones no como fracasos personales, sino como crímenes contra el orden social y moral mismo. Imagínese por un momento el peso específico de eso. No la pasión, en la que las personas en situaciones como esta tienden a enfocarse, porque la pasión es al menos legible. Imagínese la otra cosa. La conciencia constante y aplastante de lo que están haciendo. Las oraciones que continúan realizando mientras viven esta doble vida. La manera en que hablan del marido ausente a su padre, mientras saben lo que le están ocultando a ese marido. La manera en que cada momento ordinario del hogar se convierte en una especie de actuación. Una superficie que se mantiene con un esfuerzo creciente por encima de una realidad que se ha vuelto completamente irreconocible para cualquiera que la conociera antes. Eso era lo que se había convertido la vida de Samira en 2012. Una actuación. Una actuación agotadora e incesante de la persona ordinaria que había sido, mantenida sobre las ruinas de quien realmente era. Y las actuaciones de ese tipo, sostenidas durante años, extraen un costo que eventualmente se muestra en el intérprete, lo quieran o no. Faisal se dio cuenta. Se dio cuenta primero de las formas pequeñas en que los maridos se dan cuenta de las cosas cuando no han prestado suficiente atención. Una cualidad de distracción en su esposa que inicialmente atribuyó a la soledad, que sabía que era algo real que ella experimentaba, y luego a la salud, y luego a alguna vaga dificultad emocional que no tenía el vocabulario para abordar directamente. Era un hombre de su generación y su cultura, y la conversación emocional directa no era una herramienta que le hubieran dado. Observaba. Sentía que algo estaba mal sin poder nombrarlo. Luego, de la manera en que estas cosas ocurren, los círculos alrededor de Samira comenzaron a hablar. No de manera organizada o deliberada. La familia extendida absorbe información de la manera en que el tejido absorbe el agua, lentamente, sin que haya un solo momento que se pueda señalar, hasta que simplemente está saturada. Una tía que había notado algo inusual en la frecuencia de las visitas de Amir
lo mencionó a su marido. Una prima que había estado presente en una interacción que le dejó una incomodidad que no podía articular, lo mencionó a su hermana. Nada directo, nada acusatorio, solo la lenta acumulación de cosas notadas, de incertidumbres susurradas, de la pregunta que nadie quería hacer en voz alta porque la respuesta, si era verdadera, era el tipo de cosa que no permanece contenida una vez dicha. A principios de 2014, Faisal llevaba una sospecha tan pesada y tan específica que había cambiado la calidad de su silencio cuando estaba en casa. No más enojado exactamente, no más frío. Algo más aterrador que cualquiera de esas cosas. Se había vuelto vigilante de la manera particular de una persona que ya ha formado una conclusión y está buscando las pruebas para confirmarla. Las encontró en marzo de 2014. Las encontró, como tantas personas encuentran estas cosas en la era moderna, en un teléfono. Encontró mensajes. No mensajes ambiguos, no del tipo que puede explicarse con suficiente creatividad y suficiente desesperación. Mensajes explícitos y específicos y completamente inequívocos que confirmaban todo lo que los susurros habían sugerido, y más. No confrontó a Samira. Este es el detalle que las personas que conocían a Faisal encontraron, en retrospectiva, más alarmante. No gritó, no exigió explicaciones, no hizo lo que hace un hombre enojado cuando recibe la confirmación de una traición devastadora. Volvió a poner el teléfono donde lo había encontrado. No dijo nada. Cargó lo que había visto dentro de sí mismo y esperó. Lo que ocurría dentro de Faisal en esos días, entre el descubrimiento y lo que vino después, es algo que solo podemos aproximar a través de la imaginación, porque el hombre que podría haberlo descrito no era el mismo hombre después del 6 de marzo de 2014, y el relato que ha dado en contextos legales no es el relato de alguien describiendo una experiencia interior. Era un marido que había descubierto que su esposa y su padre, llevaban una vida secreta dentro de su propia casa. Si existe una violación de confianza más completa que esa, es difícil nombrarla. La institución de su familia, el honor de su hogar, el mundo privado que un hombre construye alrededor de sí mismo y llama su vida. Todo eso había sido traicionado sistemáticamente por las dos personas cuya traición era, dentro del marco en el que había sido criado, la más impensable posible. Regresó a casa temprano el 6 de marzo. Si esto fue planeado o espontáneo, es algo que los tribunales examinaron cuidadosamente, y la respuesta a la que llegaron era suficientemente ambigua como para convertirse en un factor significativo en lo que siguió. Lo que está claro es que regresó a la casa a una hora en que no se le esperaba, que la casa tenía una calidad inusual de ocupación que notó inmediatamente al entrar, y que se movió a través de ella hacia el sonido de voces provenientes de una habitación donde no debería haber ninguna voz. Abrió la puerta. Lo que encontró al otro lado de esa puerta es algo que los seres humanos han estado encontrando de una forma u otra durante todo el tiempo que los seres humanos han existido. La traición hecha visceralmente, innegablemente concreta. La cosa que temía confirmada de la manera más total posible, sin dejar espacio para ninguna de las racionalizaciones o incertidumbres que habían dado a los días anteriores su tormento particular. Ya no había ninguna pregunta, ya no había nada por lo que esperar. ¿Has sentido alguna vez el tipo de ira que hace que el mundo se vuelva completamente negro? No la ira caliente e inmediata de un insulto o una frustración, sino la variedad profunda y detonante que viene del lugar en una persona donde la identidad y la humillación y el amor y el duelo se colapsan todos en una sola fuerza, que ya no es nada tan manejable como una emoción. Eso fue lo que le ocurrió a Faisal. Las personas que estaban presentes, en los momentos terribles que siguieron, lo describieron más tarde como algo que parecía ocurrir fuera del tiempo. No una secuencia de decisiones, sino un único evento aniquilador. Había un cuchillo decorativo en la pared de esa habitación, el tipo de hoja ornamental que los hogares acaudalados del Golfo a veces exhiben. No un arma en ningún sentido práctico, no algo colocado allí con ningún propósito funcional, simplemente un objeto en una pared que había estado allí tanto tiempo que se había vuelto invisible, hasta que dejó de serlo. El padre de Faisal murió en esa habitación, en el suelo de la casa de su hijo,
el 6 de marzo de 2014. Samira estaba presente. Ha descrito los momentos después de que se abrió la puerta y antes de que llegara la policía, como los peores de su vida, que es una frase que contiene más de lo que es posible comprender plenamente. La policía llegó. Faisal no huyó, no negó, no intentó construir ningún relato diferente al que había ocurrido. Fue cooperativo de la manera específica de alguien que ha atravesado algo tan total que la resistencia a lo que viene después parece irrelevante. La investigación y los procedimientos legales que siguieron se llevaron a cabo dentro del sistema judicial saudita, que aplica los principios de la jurisprudencia islámica y que, en casos que involucran lo que se define como crímenes de honor dentro de un contexto familiar, ejerce una forma de discrecionalidad que difiere significativamente de los marcos legales de las jurisdicciones occidentales. Esta no es una observación editorial, es una observación factual, y comprenderla es necesario para entender el desenlace. La acusación estableció los hechos del homicidio sin contestación significativa. El equipo legal de Faisal no argumentó que el asesinato no hubiera ocurrido ni que Faisal no hubiera sido responsable. Lo que argumentó, con apoyo significativo en el registro probatorio y en el marco de la discrecionalidad del tribunal, fue la naturaleza y la gravedad de la provocación. El descubrimiento. La identidad específica de las partes involucradas. El carácter particular de la violación, dentro de un marco legal y moral que reconoce la destrucción del honor familiar como una categoría de daño con su propio peso en el cálculo de la culpabilidad y la consecuencia. El tribunal, después de una deliberación prolongada, condenó a Faisal a 15 años de prisión. Samira, cuyo papel el tribunal caracterizó en términos que los procedimientos dejaron claros y que el mundo exterior ha visto con un desacuerdo significativo, fue condenada a 10 años. La caracterización legal de su conducta, no como víctima, no como alguien cuyas propias elecciones fueron hechas en el contexto del aislamiento y de un desequilibrio de poder con un hombre 2 generaciones mayor que ella, sino como la agente principal de la destrucción de la familia, refleja un marco que muchas personas fuera de ese sistema encuentran profundamente perturbador. Vale la pena sentarse con esa incomodidad en lugar de resolverla demasiado rápidamente en ninguna dirección. No hay héroes simples en esta historia. No hay villanos claros, aunque la conducta de Amir, su cultivo deliberado de la soledad de una mujer joven, su explotación de la posición de confianza que ocupaba dentro del hogar, su disposición a perseguir algo tan devastador para tantas personas, lo convierte en lo más cercano a uno. Hay un hombre muerto y un hombre en prisión y una mujer en prisión, y hay una familia que fue destruida no en el momento en que se abrió la puerta, sino mucho antes, en la acumulación de pequeñas decisiones y grandes silencios, y las necesidades humanas que quedaron insatisfechas hasta que encontraron su propia satisfacción terrible. Samira tenía 23 años cuando entró en esa casa. Una joven novia, una mujer devota que nunca tuvo ninguna intención de convertirse en la persona que esta historia hizo de ella. Había estado sola, había estado desarraigada, había tomado una decisión catastrófica en respuesta a esos sentimientos reales y legítimos, y esa decisión la llevó a una década en prisión y al colapso permanente de todo lo que constituía su vida. La soledad que había sentido en 2008 era real. Las decisiones que tomó en respuesta a ella eran suyas, y las consecuencias de esas decisiones fueron severas. Ambas cosas son verdad simultáneamente. Faisal había sido un marido ausente en todos los sentidos que importaban, que proveía materialmente y fracasaba humanamente, y que respondió al descubrimiento más devastador de su vida con una violencia que mató a su padre y destruyó lo que quedaba de su propia existencia. Si la ira que lo impulsó merece la comprensión que el tribunal le extendió, o si la misma violencia contra diferentes partes hubiera sido tratada de manera diferente, son preguntas que el caso continúa planteando sin resolución fácil. Y está la niña. Samira y Faisal tenían una hija. Una niña que era pequeña cuando todo esto ocurrió, y que se convirtió, en las secuelas, en una persona definida por un evento que no eligió y no puede explicar, y con el que vivirá de la manera que sea capaz. En estas historias seguimos a los adultos. Casi siempre olvidamos a los niños, pero están ahí,
Siempre están ahí. Les he contado esta historia tan cuidadosamente como sé hacerlo. He tratado de no sensacionalizar la cultura de la que proviene, ni de reducir a las personas que aparecen en ella a las formas simples que hacen que las historias difíciles sean más fáciles de consumir. La verdad es que lo que ocurrió en Riad en 2014 no era una historia sobre la religión o la cultura o el honor en ningún sentido abstracto. Era una historia sobre la soledad y la necesidad, y las consecuencias catastróficas de responder a esas cosas de la manera más peligrosa posible. Era una historia sobre lo que ocurre cuando los seres humanos, con toda su fragilidad ordinaria, son sostenidos dentro de sistemas que dejan muy poco espacio para que esa fragilidad encuentre expresión segura. No es una historia que termine bien para nadie. No hay resolución aquí que ofrezca consuelo. No hay momento final donde la justicia llega limpiamente y las personas correctas son castigadas y las personas equivocadas son vindicadas. Hay un hombre muerto y 2 personas en prisión y una niña creciendo entre los escombros de una familia y preguntas que el veredicto de un tribunal no alcanza a responder. Lo que puedo ofrecerles en lugar de resolución es esto. La distancia más peligrosa del mundo no es geográfica. No es la distancia entre países o continentes o culturas. Es la distancia entre 2 personas que viven en la misma casa y no tienen manera de alcanzarse mutuamente. Es el silencio que crece en el espacio donde debería estar la comunicación. Es la soledad que se asienta en un matrimonio cuando ambas personas están demasiado constreñidas, por las expectativas, por la tradición, por la dificultad particular de ser humano, para decir la cosa verdadera en voz alta. Esa distancia no es específica de ninguna cultura, ni ninguna fe, ni ninguna parte del mundo. Es una de las experiencias humanas más antiguas y más universales. Y cuando no se aborda durante suficiente tiempo, tiene una manera de tomar decisiones que sus participantes nunca reconocerían como decisiones en absoluto. Tengan cuidado con la distancia. Tengan mucho cuidado con el silencio.